Buenas tardes a todos. El día de hoy hablaremos de tres temas muy importantes. El primer tema a presentar es sobre los 12 pares de los nervios craneales. El siguiente tema estaremos hablando de la anatomía fisiológica de la visión, audición, gusto y olfato. Y por último, vamos a estar presentando la anatomía general del cerebro, del curso Bases Biológicas del Comportamiento Humano. El desarrollo del presente trabajo está a cargo de nuestro grupo número 7, que está conformado por 4 integrantes: Claudia Rosalí Sumaria Reyes, Gloria Berenice Vegas García, Sara Elizabeth Yaya Gutiérrez y el quien les habla, Laura Isabel Yalta Tello. A continuación, daremos inicio a la presentación de las maquetas y también la exposición de estos tres grandes temas. Bien, a continuación voy a pasar a explicar sobre los 12 pares de nervios craneales y para ello he realizado esta maqueta. Está hecha a base de materiales caseros. Tenemos color escolar, hojitas de colores escolares, fideos que se han agregado en esta área, trocitos de lana y el resto es de plastilina casera que está hecha a base de harina, agua, sal y aceite. Bien, ahora hablando de los pares craneales, estos proporcionan información motora y sensitiva a las estructuras de la cabeza y el cuello. Además, controlan e intervienen en numerosos movimientos y sensaciones que llevamos a cabo diariamente. Se encuentran numerados con números romanos. Podemos encontrar aquí el número 1, que es el nervio olfatorio, que se encuentra aquí en la nariz. Este nervio transmite la información olfativa al cerebro. Es decir, que todos los olores que sentimos es gracias a este nervio, el nervio olfatorio. El número 2 es el nervio óptico. Este nervio transmite estímulos del ojo al cerebro y gracias a ello nosotros podemos observar imágenes todos los días. El número 3 se encuentra junto al 4 y al 6. Tenemos el oculomotor, el troclear y el abducens. El oculomotor, este par craneal, inerva el esfínter de la pupila y los músculos encargados de los movimientos oculares y tiene la función parasimpática que produce miosis, es decir, hace que la pupila se reduzca de tamaño. El 4, el troclear, su función es inervar el músculo oblicuo superior del ojo, rotación interna del ojo, lo gira en dirección a la nariz, también hace descender el ojo. El número 6, el abducens. Este par craneal inerva el músculo del ojo y lo gira en torno a opuesta hacia la nariz. El número 5, que es el nervio trigémino, se encarga de percibir la información sensitiva de la cara e inerva los músculos de la masticación. El número 7, que es el nervio facial. Este nervio inerva los músculos dedicados a crear expresiones faciales y glándulas salivales y lagrimales. Además, recoge la información de los 2/3 anteriores de la lengua. El número 8, el nervio vestíbulo coclear. Este nervio recoge la información auditiva y kinestésica, es decir, del equilibrio, la gravedad y el movimiento. El número 9, que es el nervio glosofaríngeo. Este nervio recoge información del tercio superior de la lengua e inerva la glándula parótida, encargada de producir saliva, el músculo estilofaríngeo y el músculo estiloso. El número 10, que se encuentra aquí, es el nervio vago, se encuentra en toda esta área. Este nervio vago inerva los movimientos faringeos que son deglución, respiración, fonación y audición, y la mayoría de laringios. El número 11 es
el nervio accesorio, que se encuentra aquí, en esta área. Este nervio accesorio inerva los movimientos de la cabeza y los hombros, trapecio y esternocleidomastoideo. Por último, el nervio hipogloso, que se encuentra junto al nervio glosofaringeo. Este nervio inerva la mayoría de los movimientos de la lengua encargados de la deglución y la articulación de sonidos. Ahora hablaremos de la anatomofisiología de la visión, audición, gusto y olfato. Anatomofisiología de la visión. El órgano de la visión es el ojo. Este está constituido por el globo ocular y el nervio óptico. El globo ocular es de forma esférica y mide aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro y consta de 3 capas: externa, media e interna. La capa externa o esclerótica es una cubierta fibrosa protectora que constituye el área blanca del ojo. En su parte anterior se hace transparente y forma la córnea. La capa media está constituida por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. La coroides es una capa muy vascularizada, es decir, que contiene muchos vasos sanguíneos, de coloración muy oscura y cuya función es evitar el rebote de la luz dentro del ojo. El cuerpo ciliar está formado por los procesos ciliares que secretan humor acuoso y por el músculo ciliar que modifica la curvatura del cristalino. El iris se ubica por detrás de la córnea y posee una abertura llamada pupila. El iris controla el diámetro de la pupila para regular la intensidad luminosa que recibe el ojo. Detrás del iris se halla una estructura transparente y flexible llamada cristalino. Al variar su curvatura por acción del músculo ciliar, el cristalino enfoca las imágenes sobre la retina a diferentes distancias. La capa interna del globo ocular es la retina y se encuentra en la parte posterior interna del ojo, que a su vez consta de 10 capas. El nervio oculomotor, tercer par craneal, inerva, es decir, transmite estímulos nerviosos a casi todos los músculos extrínsecos del ojo, a excepción del oblicuo mayor y el recto externo. El nervio troclear, cuarto par craneal o patético, inerva el músculo oblicuo mayor del ojo, llamado también músculo superior. El nervio abducens, sexto par craneal o motor ocular externo, posee como función el movimiento del músculo recto externo, por lo que permite la abducción del ojo, es decir, gira el ojo en dirección opuesta a la nariz. Anatofisiología del gusto. El sentido del gusto se encuentra en la cavidad bucal, específicamente en la lengua, y está estrechamente relacionado con el olfato. A través de las papilas gustativas situadas en el dorso de la lengua, se reconocen y perciben sabores. Una papila gustativa contiene varios tipos de receptores del gusto provistos de cilios. Cada tipo detecta uno de los 5 sabores: dulce, salado, ácido, amargo. Estos sabores pueden ser detectados en toda la lengua, pero existen algunas zonas más sensibles para cada sabor. El dulzor es más fácil identificado en la punta de la lengua, mientras que el sabor salado se aprecia mejor en sus partes laterales. La acidez se percibe mejor en los lados y las sensaciones amargas son fácilmente detectadas en el tercio posterior. Los alimentos introducidos en la boca estimulan los cilios, desencadenando un impulso nervioso en las fibras nerviosas cercanas que están conectadas a los nervios craneales del gusto, nervio facial y glosofaríngeo. El impulso viaja a lo largo de estos nervios craneales hasta el cerebro, que interpreta como un sabor diferente la combinación de impulsos de los diversos tipos de receptores del gusto. La información sensorial sobre el olor, el sabor, la estructura y la temperatura de la comida es procesada por el cerebro de manera que se produce un sabor característico al introducir el alimento en la boca y masticarlo. Anatomofisiología del olfato. La nariz es el órgano receptor del olfato, que es donde se encuentran las fosas nasales, en las que se encuentran dos tipos de mucosa: la mucosa respiratoria
la cual se encarga de humedecer, calentar y filtrar el aire y la respiración y es de color rosado, y la mucosa olfatoria, que se encuentra ubicada en el techo de las cavidades nasales y que es de color amarillenta debido a la cantidad de lipofuscina que se encuentra difundida en esta. Esta a su vez se forma por células olfatorias, que son neuronas bipolares que ocupan todo el espesor del epitelio. Células de sostén, que son células cilíndricas que proveen sostén mecánico y metabólico a las células olfatorias. Células basales, que son células madre localizadas en la base y son las que producen receptores olfatorios nuevos. Cuando las sustancias olorosas, moléculas de olor, entran en la nariz, se disuelven en la mucosidad nasal, activando las terminaciones nerviosas de los cilios de las células receptoras, que generan un impulso. Este viaja a través de las fibras nerviosas, que son alrededor de 50 millones en cada fosa nasal, pasando por agujeros del hueso etmoides, en el bulbo olfativo, donde se conectan con los nervios olfatorios que transportan la información al lóbulo temporal del cerebro. Par craneal 1 olfatorio es el encargado de su correcto funcionamiento. Anatomofisiología de la audición. El oído está dividido en 3 secciones: externo, medio e interno. El oído externo inicia desde el pabellón auricular y va hasta el tímpano. Entre el pabellón auricular y el tímpano se encuentra el conducto auditivo externo, que mide aproximadamente 2.5 centímetros. Este cuenta con folículos pilosos y glándulas sebáceas y ceruminosas, las cuales forman el cerumen encargado de atrapar partículas extrañas para proteger el oído. El oído medio abarca desde la parte interna del tímpano hasta la ventana oval, que es un orificio que comunica al oído medio con el oído interno. Aquí es donde trabajan en conjunto los 3 huesos más pequeños del cuerpo: martillo, estribo, yunque. También cuenta con la trompa de Eustaquio, que es un conducto que va del oído medio a la nasofaringe y se encarga de nivelar las presiones de ambos lados de la membrana timpática. Cuando el tímpano recibe las vibraciones, este las envía al martillo, que se encuentra unido a este por el mango. El martillo a su vez se encuentra unido al yunque por su extremo opuesto, que es la cabeza del martillo. El yunque, por una apófisis, se encuentra unido a la cabeza del estribo, que a su vez envía la transmisión a la ventana oval, iniciando aquí la transmisión del sonido del oído interno. El oído está conformado por 2 laberintos, uno óseo y dentro de este uno membranoso, en los cuales se abarca tanto la función de la audición, que se lleva a cabo en la cóclea, como en la del equilibrio, que se lleva a cabo en los conductos semicirculares. La cóclea es una estructura en forma de caracol que se divide en 2 conductos, uno parte del laberinto óseo y el otro parte del laberinto membranoso. El octavo par craneal, vestíbulo coclear auditivo, es el encargado del correcto funcionamiento del oído y el equilibrio. Y a continuación voy a hablar respecto al cerebro. Le comento que esta maqueta la he realizado en base de plastilina, hojas bond, colores, ¿qué más? Témperas, y un cartón y un papel de seda. Les comento un poquito respecto al cerebro. Como sabemos, doctor, sabemos todos que el cerebro es una masa consistente, gelatinosa, de aproximadamente con un volumen de 1 kilo 300 gramos. Está formada por la sustancia gris y la sustancia blanca. Sabemos que la sustancia gris se encuentra fuera, formada por los cuerpos neuronales y las dendritas, generando así, doctor, los impulsos. Y la sustancia blanca se encuentra dentro, formada por los axones y su mielina, que va a consistir en transmitir la información a distancia dentro del sistema nervioso. Sabemos que el cerebro, doctor, está protegido por los huesos craneales y por el líquido cefalorraquídeo. Ahora, las partes son el cerebro, el cerebelo
y el tallo cerebral, doctor. ¿Ya? Ahora, sabemos también, en estas imágenes podemos apreciar lo distintos, cómo está por dentro estructurado nuestro cerebro. Sabemos que el cerebro está dividido, se puede apreciar en esta imagen, el cerebro, esto no es liso, no es compacto, tiene forma de arrugas o como se llama, arrugas o pliegues llamadas circunvoluciones. ¿Ya? Y obviamente aquí, doctor, está dividido, esto divide, esta cisura longitudinal divide a los dos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, doctor. En el lado izquierdo, y el lado izquierdo, sacan, pero doctor, recordar que estos hemisferios no pueden estar separados. Es por eso que es muy importante, doctor, acá es el cuerpo calloso, donde podemos apreciar ahí nuestro hermoso cuerpo calloso, doctor, donde forma de un puente, doctor, ya donde conexiones va a unir esas conexiones nerviosas entre los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ya para así, doctor, va a regularizar, para controlar nuestras funciones cognitivas y motrices, doctor. Ahora, doctor, sabemos que en el hemisferio izquierdo todos nuestros movimientos corporales los va a manejar o los va a controlar nuestro lado derecho. Y todos nuestros movimientos del lado izquierdo los va a controlar el hemisferio derecho. Como podemos apreciar, doctor, aquí en el hemisferio izquierdo vamos a desarrollar el razonamiento, el lenguaje hablado, las habilidades científicas, las habilidades numéricas. Y acá en nuestro hemisferio derecho vamos a desarrollar la intuición, la imaginación, el sentido musical, el artístico y las percepciones tridimensionales. Ahora, doctor, como sabemos, nuestro cerebro tiene distintas cisuras. Estas cisuras, doctor, son tres tipos de cisuras. La cisura de Rolando, doctor, o también llamada la cisura central, la cisura lateral o la cisura de Silvio y la cisura parieto-occipital. Estas cisuras, ¿qué nos va a permitir? Subdividirnos en nuestros famosos lóbulos cerebrales. Tenemos 4 lóbulos cerebrales. Primero es el lóbulo frontal. Luego tenemos, doctor, nuestro óvulo parietal, el occipital y nuestro lóbulo temporal. Acá vamos en los lóbulos cerebrales, doctor. En los lóbulos cerebrales nos va a permitir los movimientos voluntarios, como por ejemplo el lenguaje verbal y el escrito, el centro de la elaboración de razonamientos, pensamientos y las emociones. El lóbulo frontal es muy importante porque nos permite la madurez también. En el lado parietal es la recepción sensitiva. En el lado occipital, doctor, es el que nos va a ese centro de la percepción, asociación, interpretación de imágenes visuales, doctor. Y en el lenguaje, en el lóbulo temporal, va a ser el centro auditivo de los sonidos, de la comprensión del lenguaje hablado, el equilibrio y también la memoria, doctor. Entonces, doctor, hasta ahorita hemos hablado, pero yo quiero un poquito, quiero hablar también esto de las cisuras, doctor, acá, que el lóbulo frontal limita con la cisura de Silvio y la cisura de Rolando. El lóbulo parietal, doctor, limita detrás de la cisura de Rolando y por debajo de la cisura de Silvio. Y el occipital está limitado por las cisuras perpendiculares exterior e interna. Y el lóbulo temporal, doctor, es la que limita con la cisura de Silvio y se localiza en las posiciones laterales, doctor. Entonces, doctor, yo quiero hablar un poquito
poquito más respecto al cerebro, doctor. El cerebro, doctor, como sabe, no es liso, ya, doctor, no es liso, tiene arrugas o pliegues que nosotros le llamamos circunvoluciones. Los más superficiales son los surcos denominados fisuras. Ahora, sabemos, doctor, que nuestro hemisferio cerebral tiene 3 capas: la capa exterior, la capa intermedia y la capa inferior. En la capa exterior se encuentra la corteza cerebral. En la capa intermedia, la sustancia blanca son los axones de las células de la corteza cerebral, como lo sabemos. Y, doctor, en la capa inferior se encuentran las 2 subcorticales, que esto viene a crear 2 sistemas, ¿verdad? El sistema de los ganglios, ¿ya? Y el sistema ganglios basales, perdón, y el sistema límbico, doctor. Ahora, doctor, también queremos hablar de la sustancia blanca que tiene nuestro cerebro. La sustancia blanca sabemos que está formada por los axones de las neuronas. Y ahí, doctor, tenemos 3 tipos de fibras: las fibras interhemisféricas o comisuras, las fibras de proyección y las fibras de asociación. La una es la fibra de comisuras, que conectan regiones de ambos hemisferios en el cuerpo calloso, que une a los 2 hemisferios, estructuras dando la forma de las estructuras. La fisura de proyección, doctor, es la que conecta las regiones subcorticales y corticales del encéfalo aferente hacia la corteza cerebral u otras regiones o médula espinal. Dicen que es de forma de abanico o la corona radiada. Y la fisura de asociación es la que son los axones que conectan distintas zonas dentro del hemisferio. Doctor, como hemos hablado de las estructuras subcorticales, hay 2 tipos de sistemas: el sistema de los ganglios basales y el sistema límbico. Vamos a hablar un poco del sistema de los ganglios basales. Es el conjunto de núcleos subcorticales que se encuentran intercomunicados entre sí. Los ganglios basales se ubican ambos a la altura del lóbulo temporal, al lado del tálamo, y ahí se va a generar, doctor, los movimientos voluntarios, y se va a generar las habilidades motoras. Pero para eso también hay 3 tipos de núcleo: el núcleo caudado, el núcleo putame y el globo pálido. El núcleo caudado es la masa de sustancia gris, tiene forma de T y tiene cabeza, cuerpo y cola. Y debajo del núcleo caudado se encuentra el núcleo putame, que tiene forma de cáscara, y junto a él se encuentra el globo pálido. Dice que tiene forma de una estructura triangular y es de color gris claro. Doctor, vamos a continuar hablando del sistema límbico. El sistema límbico está formado por conjunto de centros estructurales, en la cual hay respuestas a las emociones, al aprendizaje y la memoria. Existen 3 tipos de regiones muy importantes, doctor. Acá, doctor, podemos ver en la forma que tenemos el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y la corteza cinsulado. Vamos a hablar primero del tálamo. El tálamo dice que se encuentra situado en la zona central de la base de los 2 hemisferios. Aquí va a ser regular la actividad de los sentidos. Luego, la amígdala dice que es el grupo de neuronas encargada de reaccionar a las emociones. Ahora, el hipotálamo dice que está justo debajo del tálamo, ¿ya? Del tálamo, donde regula la temperatura del cuerpo, donde se va a regular la sed, el hambre y los estados de ánimo de la persona. Y el hipocampo dicen que son 2 cuernos que describen una curva en base al hipotálamo hasta la amígdala. Ahí, doctor, en el hipocampo se va a dar la memoria, donde se va a generar una memoria a largo plazo.
Y la corteza cingulada es la área medial del encéfalo que se involucra en la formación de las emociones, conductas, aprendizaje y memoria. A continuación, vamos a estudiar las partes estructurales del cerebro. Hay dos tipos. Brockman, que dividió la neocorteza en 52 regiones basadas en el tamaño, el número, la densidad de células, como las conexiones locales, los tractos proyectadas hacia y desde regiones subcorticales. Tenemos aquí en la área de Broca está dividido el lóbulo frontal, tenemos el 4, que es la área motora primaria, el 6, que es la área motora secundaria, que esto va a hacer la diferencia en el movimiento. La área número 8, el área lóbulo frontal, que es el campo ocular frontal. La área número 9, 10, 11 y 12, que viene a ser la corteza prefrontal, ¿ya? ¿Cuál va a ser su función? Ahí es donde es el juicio social o personal. Es como, por ejemplo, cuando vamos a unas reuniones y si por X motivo nos pasamos de alcohol a un cierto grado, esto desencadena un estado de ebriedad donde nuestras conductas van a ser juzgadas porque obviamente quizás sean de agresión, de resentimiento, de culpa, X motivos. También tenemos la 44, la 45, la 46 y la 47. La 44 y la 45 son motoras del lenguaje, son las que van a articular, nos van a articular el habla, y si llegara a suceder algún daño en esta parte del lóbulo frontal, ya obviamente que va a haber un daño de afasia tipo motora, o sea, si se daña. Luego vamos a hablar del lóbulo parietal, que es el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, 39, 40, 41, 43. Y también oscila la 42. El 1, el 2 y el 3 son somocética o sensitiva primaria. Aquí es donde va a regularizar todo el temperamento, todo el dolor. La número 43 son donde vamos a diferenciar, está a la altura de las papilas gustativas, donde vamos a poder saborear el gusto. La 39 es donde está la área del reconocimiento, ya, de números y de lecturas. La 41 y la 42 son áreas de Hayes o área auditiva primativa, que aquí es donde causa la sordera, si se llega a fallar. Las 5 y las 7 es la área sonefésica secundaria, que reconoce, aquí es donde reconoce el tacto. Quiere decir que va a reconocer la textura, la forma, las sensaciones, X motivos. Y la 40 es la que son varias cosas asociadas. Ya. Ahora tenemos el lóbulo parental. Este es el lóbulo occipital. ¿Dónde está el 17, 18 y 19? El 17 es el área visual primaria, el 18 el área visual secundaria y obviamente el 19 la área visual terciaria. Si llegara a suceder alguna lesión, aquí automáticamente la persona se queda ciego. Ahora tenemos el área temporal, donde están el 20, el 21, el 22, el 37, 38 y está el 42 y el 52. Aquí es donde el área donde van a verificar las actividades mentales que se van a dar. Bueno, esos son los 52 tipos de regiones basadas en tamaño y número referente a Brockman. Ahora vamos a hablar de de Luria. Luria dice acá que dividió
el cerebro en componentes en funciones, determinando a la elección funcional de desorden del comportamiento, dividiendo al sistema nervioso central en 3 unidades fundamentales: 1, 2 y 3. Aquí Luria dice que habla de los sistemas cerebrales, pluripotencialidad, una función sostenida por distintas áreas y la plasticidad cerebral. El 1 se encarga de, acá es donde regula la zona de vigilia. La 2 es donde es el proceso de almacenamiento de la información, y la 3 es la programación, regularización y verificación de las actividades mentales. Bueno, vamos a hablar un poquito de sus funciones. Las funciones de la unidad número 1 es que esto aquí es justamente regula el estado de vigilia en la actividad mental organizada. Por ejemplo, si ya llega si un paciente, una persona tiene un accidente, un aneurisma, y lamentablemente es dañada la parte acá del tálamo, digamos, va a ser dañada la zona de vigilia. Capta, este es donde capta y procesa y almacena información al mundo exterior. Ya, esto, ¿dónde está localizada? Núcleos de la formación reticular, tronco cerebral y el tálamo, lo que estábamos conversando. Y en la segunda acá, segunda unidad funcional, es que capta, procesa y almacena información del mundo exterior. Dice que cada lóbulo de áreas primarias receptivas, las áreas secundarias y las áreas terciarias se integra multimodal. Aquí en esta localización están los lóbulos occipital, parental y temporal. Y ahora vamos a hablar de la tercera unidad funcional. La tercera unidad es la programación y regularización y verificación de la actividad mental de la conducta. Lo que estábamos hablando acá del sistema Brockman, donde acá se va a analizar y la función del juicio en la corteza prefrontal. Acá en la tercera es programa y regula la verificación de actividades mental de la conducta, intencionalidad y la proposibilidad, iniciativa y control de la atención. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.